Las fuerzas de defensa de Israel elevaron a 200 la cifra de terroristas abatidos durante la operación en el hospital Al-Shifa de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel continúan sus operaciones antiterroristas en el hospital Al-Shifa de Gaza, donde aseguran haber abatido a cerca de 200 yihadistas. Aproximadamente 200 terroristas han sido eliminados en la zona del hospital desde el inicio de la actividad, detalló el ejército, que también mantiene sus ataques en el área del Ain al-Mal, base de otro de los hospitales más importantes de Khan Yunis, ahora inoperativo. Según un comunicado castrense, terroristas atacaron a las tropas israelíes desde dentro y fuera del edificio de urgencias del hospital, mientras civiles, pacientes y equipos médicos fueron evacuados a otras instalaciones. En el centro de la franja, pero también en el sur, en el área del Ain al-Mal, el ejército confirmó la muerte de decenas de terroristas, además de haber confiscado armas, artefactos explosivos y granadas de mortero durante redadas en la zona. A lo largo del enclave, la aviación israelí bombardeó túneles y lanzadores de artefactos subterráneos. La guerra en Gaza, que se inició tras los ataques terroristas de Hamas, cumple la semana que viene 6 meses. Según Hamas, el conflicto suma más de 32.500 muertos, en su mayoría mujeres y niños, además de una población en más del 80% desplazada y que sobrevive con una escasez extrema de alimento y agua. Familiares de los soldados de los secuestrados por Hamas en Gaza se reunirán con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y sería el primer encuentro desde la captura de los rehenes el 7 de octubre. Estados Unidos ha reafirmado su apoyo hacia Taiwán ante el acoso y las amenazas del régimen de China. El congresista republicano Jack Bergman enfatizó la importancia estratégica de la asociación entre Estados Unidos y Taiwán durante su visita a Taipei, subrayando la necesidad de contrarrestar las acciones cada vez más agresivas de China en la región. Esta declaración refuerza el compromiso de Taiwán con Estados Unidos, su principal proveedor de armas, en medio de la creciente presión de China, que considera a la isla como parte integral de su territorio y ha intensificado sus operaciones militares en la región del Mar Meridional. La visita de la delegación estadounidense a Taiwán se produce en un contexto tenso, marcado por la presencia significativa de aviones y buques de guerra chinos alrededor de la isla, por lo que estos movimientos, que incluyen tácticas de zona gris, se interpretan como advertencias tanto para Taiwán como para sus aliados internacionales, en un momento en el que las tensiones en la región han alcanzado niveles preocupantes. Además, la visita refleja el firme apoyo bipartidista de Estados Unidos a Taiwán y su compromiso con la seguridad en el estrecho de Taiwán, lo que subraya la importancia estratégica de la isla en el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. El régimen de excepción en El Salvador cumple ya 2 años. Amnistía Internacional alerta que la crisis de derechos humanos podría profundizarse. En El Salvador se han cumplido 2 años desde que el gobierno impuso un régimen de excepción. Aunque la política fue diseñada como transitoria, el presidente Nayib Bukele asegura que prorrogarla ha sido clave para controlar a las pandillas. Sin embargo, Amnistía Internacional alertó que la crisis de derechos humanos en El Salvador, provocada por la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, podría profundizarse en el segundo mandato del presidente Bukele. La organización señaló en un comunicado que después de 2 años del régimen de excepción y del comienzo de una serie de reformas a la legislación penal, el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas medidas como el principal elemento en su estrategia de seguridad. La persistencia del gobierno de Nayib Bukele en mantener el régimen de excepción, la adopción de medidas desproporcionadas y la negación, minimización y ocultamiento de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas revela su falta de voluntad para cumplir con su deber de respetar y promover los derechos humanos en el país, según la organización. La polémica medida del régimen de excepción, que por el momento ha contribuido a la disminución de homicidios en El Salvador y que ha dejado más de 78.500 detenciones, cumplió 2 años de su implementación, ya que fue decretado el 27 de marzo de 2022 tras una oleada de asesinatos en un fin de semana.
La Fuerza Naval de El Salvador ha confiscado aproximadamente 1.8 toneladas de cocaína, valoradas en unos 37 millones de dólares, en el estero de Jaltepeque, entre los departamentos de La Paz y San Vicente. El presidente Nayib Bukele informó que la droga estaba siendo transportada en una lancha narcotraficante con 9 tripulantes, 6 de ellos ecuatorianos y 3 guatemaltecos. Aunque no se especificó cuándo fue detectada la embarcación por la Marina Nacional, esta incautación resalta la posición de El Salvador en la lista de países con mayor producción y tráfico de drogas, según el gobierno de Estados Unidos, lo que impacta en la asignación de presupuesto para el combate al narcotráfico cada año. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa más de su noticiero cercano. Como siempre, los esperamos la próxima. Que estén muy bien.